Hola chicos, hoy vamos a hablar de los triángulos. Los triángulos son figuras planas que tienen 3 lados y 3 vértices. Los triángulos, según sus lados, se clasifican en triángulo, equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales. Este lado mide lo mismo que este lado y esos 2 lados miden lo mismo que este lado. Por tener sus 3 lados iguales, le llamamos triángulo equilátero. En cambio, el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Este es igual a este y un lado desigual. Al tener 2 lados iguales y uno desigual, le llamamos triángulo isósceles. Por último, tenemos al triángulo escaleno, que tiene 3 lados diferentes. Es decir, que cada lado es desigual al anterior, porque miden diferente. Así es que el triángulo que tiene 3 lados diferentes se llama triángulo escaleno. Los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Por ejemplo, si tiene 3 ángulos agudos, entonces es un triángulo acutángulo. Y puede tener 3 ángulos agudos y 3 lados iguales. Entonces será equilátero acutángulo. Tenemos que también puede tener 2 lados iguales y uno desigual. Pero como sus 3 ángulos son agudos, entonces es un isósceles acutángulo. Por último, tenemos un triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Es escaleno, pero sus 3 ángulos son agudos. Entonces, es un escaleno acutángulo. Aquí lo más importante es que si los 3 ángulos de un triángulo son agudos, se llama acutángulo. Luego tenemos al ángulo obtusángulo. No existe un equilátero obtusángulo, pero sí podemos poner un obtusángulo que tenga un ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, y que además tiene 2 lados iguales. Entonces sería un isósceles obtusángulo. Tenemos también que podríamos tener un obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso y que al mismo tiempo tenga 3 lados desiguales. Entonces diremos que es un escaleno obtusángulo. Bien, lo más importante es que si tiene un ángulo obtuso, le vamos a llamar triángulo obtusángulo. La siguiente clasificación es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. No existe un triángulo de 3 lados iguales que tenga un ángulo recto. Por lo tanto, no hay un equilátero que sea rectángulo. Pero sí podemos encontrar un isósceles que tiene un ángulo recto de 90 grados y que además tiene 2 lados iguales. Este sería un triángulo isósceles y al mismo tiempo un triángulo rectángulo por tener un ángulo recto de 90 grados. También podemos tener un triángulo escaleno
que es aquel que tiene sus tres lados diferentes, pero que tenga un ángulo recto. Si tiene un ángulo recto, será un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces es un triángulo escaleno por tener tres lados diferentes, pero al mismo tiempo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Rescatemos la información más importante. Un triángulo es acutángulo cuando tiene tres ángulos agudos. Un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Y un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Hablemos ahora de la altura de un triángulo. La altura de un triángulo es una línea perpendicular que sale de un vértice hacia el lado opuesto. Recuerda que las líneas perpendiculares son aquellas que forman ángulos de 90 grados. Un triángulo tiene tres alturas diferentes, siempre y cuando la línea salga de un vértice y sea perpendicular al lado opuesto. Y va a ser perpendicular porque va a formar un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Por último, vamos a marcar la última altura de nuestro triángulo. Sale de un vértice de manera perpendicular al lado opuesto. Y recuerda que es perpendicular porque forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces, sintetizando, diremos que la altura es la línea que sale de cualquier vértice del triángulo de forma perpendicular al lado opuesto. Ahora vamos a explicar cómo sacar el perímetro y el área de un triángulo. El perímetro de cualquier figura es muy fácil obtenerlo porque solo tenemos que sumar sus lados. Por ejemplo, este triángulo mide de un lado 16.16 centímetros, del otro lado 16.16 centímetros y del otro lado mide 12 centímetros. Por lo que concluimos que es un triángulo isósceles. ¿Recuerdas? Tiene dos lados iguales y un lado desigual. Bueno, ahora si sumamos sus lados, obtendremos su perímetro. 12 de la base más 16.16 de un lado más 16.16 de otro lado, y entonces obtendremos que el perímetro es de 44.32 centímetros. En el área tenemos que ocupar una fórmula. Esa fórmula es base por altura entre 2. Así es que multiplicamos la base, que es de 12 centímetros, por la altura, que es de 15 centímetros, y lo que nos salga será entre 2. Entonces, ahora fíjate, la base ya la puse de color azul. La altura la voy a remarcar de rojo. Es la línea que sale de un vértice de manera perpendicular hacia el lado opuesto. Esta altura mide 15 centímetros y es
por la que vamos a multiplicar la base. 12 centímetros por 15 entre 2 nos dan 90 y centímetros por centímetros nos dan 90 centímetros cuadrados. Esto es muy sencillo, ¿no crees?